Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Nuevamente en nuestro canal charlaremos de una delicia culinaria propia del acervo gastronómico de nuestro país, las carnitas, platillo tan conocido por su intenso sabor, su textura suave y jugosa y su popularidad. En este episodio charlaremos acerca del origen y evolución de este platillo, sus recetas y algunas variantes. Así también, y como es de costumbre en nuestro canal, comentaremos sobre sus posibles condiciones de inocuidad y los posibles riesgos sanitarios. Acompáñanos y visualiza o escucha este episodio en las plataformas que ya conoces. Estamos seguros que este tema te será de interés, incluso despertará tu antojo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Qué gusto saludarlos. Hoy somos 3 en este canal, estamos extrañando a uno de los miembros del equipo, pero ya saben, hay veces que no se puede atender este tipo de situaciones. Y se perderá uno de los mejores temas que hemos tenido en el canal, porque es de esos programas o de esos episodios en los que hablamos de rica comida, cómo se prepara esa rica comida, pero les daremos como el toque realista de qué puede pasar si no lo manejamos de manera adecuada. Entonces, Juanito, si te quieres arrancar con este Hola a todos, hola Chef, hola Ara. Hola. Y sí, vamos a arrancarnos de una vez. Mira, primero vamos a hablar un poquito de su historia y voy a ser muy breve, me faltan algunos cuantos datos para darles la información pura y dura, pero sí un cuento muy breve y un esbozo muy breve, para luego dar pie a Chef, que es la que nos va a hablar de este mestizaje culinario. Muy bien. Dícese que en aquellos ayeres, ya hace más de 500 años, en que la ciudad de Tenochtitlán cayó, Sí. fue vencida por los españoles dirigiendo a un ejército de tlaxcaltecas y otras tantas comunidades aliadas que juntos vencieron a los mexicas que tenían en opresión a todo el valle de Anáhuac y zonas aledañas. Bien, ya no me clavo más. El chiste es que entraron a la ciudad, ya entraron como los señores, como los vencedores, y pues dijeron, vamos a organizar una rica y deliciosa comida de la victoria. Chin, pero no tenemos como con mucho recurso, ¿no? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues vamos a usar eso que ustedes llaman tlaxcalas, que por cierto no es Tezcala, es Tlaxcala, o sea, la tortilla. ¿Sí? El lugar se llama Tezcala y el alimento se llama Tlaxcala. Ese es un pequeño dato que debemos aclarar. Y dijeron, bueno, ¿qué le vamos a poner de relleno a esto? Y dijeron los españoles, bueno, nosotros traemos, chécate qué traemos, ¿no? Y ya, le dijo a uno de sus achichincles, ¿qué traemos? No, pues traemos unos puerquitos. Pues ya está, ¿no? Oye, pero los guerreros, no, guácala, guerreros no. Vamos a echar puerco y vas a ver que queda mejor. El chiste es que de allí se dice que surgió como una celebración de victoria el guisado de las carnitas. No entro en muchos detalles de cómo fue que por esta ocurrencia para tener una comida de celebración, pero de alguna manera así es como se dio, ¿vale? Entonces ahí es donde el inicio, pues, de las carnitas. Sí, claro, de las carnitas, que además es un platillo, una vez más, muestra del mestizaje culinario. En México, o en el México prehispánico, obviamente, que consumíamos carnes, había métodos de cocción bien interesantes, como por ejemplo la cocción en horno de tierra, como la barbacoa o el pibil. Pero cuando llegan los españoles con estos nuevos animales, que además con un contenido de grasa importante, es decir, los cerditos, pues entonces todo cambió. Y no solamente es la carne y el sabor que aportó, ¿no?, aunado al método de cocción, sino la grasa. Entonces, en concreto con las carnitas, fíjate que es algo bien interesante, porque el método de cocción se llama confitado. Es introducir estos trozos de carne en una grasa líquida a una temperatura muy baja. ¿A
qué me refiero con temperatura baja? En algunos libros de teoría habla acerca de entre 50, 90, 100 grados como máximo. Entonces, la cocción va a ser muy lenta, y la carne se va a cocer con sola y exclusivamente grasa. ¿Qué vamos a obtener? Esta superficie con una textura muy particular, no es completamente crujiente, pero tiene una textura mucho más densa, con una costra muy específica, y el centro es jugoso, ¿no? Muy jugoso. Entonces, lo partes o lo deshebras, y esta carne, pues, una de sus características principales es la jugosidad, el sabor, porque además la grasa le transmite un sabor poca madre. O sea, sí hay que decirlo. Imagínate que toda esta poesía, ¿no? La pones en una tortilla o sobre una tortilla recién hecha y lo acompañas con cilantro, cebolla, salsa y el toquecito de limón que le va a dar ese aporte ácido que va a ayudar a equilibrar, ojo, los sabores, y además a disminuir esa sensación de grasa en el paladar. O sea, lo ajusta todo. Es que son estas cosas bien chidas del mestizaje culinario. Así Entonces, voilà, tenemos un plato que además da para todo. Es un plato de fiestas, es un plato de reuniones muy importantes, es un plato súper vasto, es barato, vamos, es accesible, no con esto quiero decir, yo entiendo que la vida está muy cara, pero es bastante accesible, es mucho más accesible que la barbacoa, indiscutiblemente. Lo puedes llevar a todos lados. No hay quien te diga que no un taco de carnitas, porque además, insisto, la técnica culinaria es sí o sí ganadora, ¿no? Más toda la magia que aportó México con las tortillas, ¿no? Entonces, y la salsa y demás. Entonces, pues yo creo que tenemos un producto ganador. El asunto es... Okay. ¿Cuál es el asunto? Es que tengo muchas dudas con respecto a temas que tienen que ver, creo, con cosas gastronómicas y no con cosas de inocuidad. A ver, porque a lo mejor yo ya me iba a contar. ¿Qué pasó? Tu micrófono era. El micrófono. Perdón, no sé por qué se puso mute, pero bueno. Creo que son detalles que sí están interesantes conocerse como amantes de la comida para cuando vayan a comer carnitas a un localito. Pregunta número 1, que yo creo que es sumamente importante porque es más sabroso un lechón que un puerco adulto. Y la pregunta es, ¿la edad? ¿Qué es lo que modifica o por qué hace estas grandes diferencias en sabores? Pues nada, simplemente estamos hablando, digo, sin conocer demasiado del tema, porque habría que preguntarle más a un experto en carnes, pero básicamente es que el músculo o la carne en un animal mucho más joven es mucho más suave, más tierna, exacto, tiene otro sabor, seguramente también otra consistencia, y la cocción es mucho más, puede ser mucho más rápida, ¿no? Lo mismo pasa con la ternera, ¿no? Que con la vaca. Entonces, quizás es por ahí. Si a mí me preguntas, el lechón es algo que en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo comer, como que ver el animalito completo ahí. Pobrecito. ¿Me genera algo? Yo sí lo pienso cuando hablas de lechón y dices, era solo un bebé, ¿no? Pero ya cuando te lo comes, o sea, cuando vas a un puesto a comer carnitas. ¡Qué rico bebé! Y te dicen, hay lechón, y pruebas el lechón a comparación de la carne de un animal adulto, es completamente diferente el sabor. Sí, y lo mismo, claro, y lo mismo sucedería, por eso los animales de consumo no son sacrificados tan viejos. O sea, si ahorita nos comiéramos un cerdo a lo mejor de 15 o 10 años, lo más probable es que la carne, exacto, ya el sabor ya nos va a ser igual, debe ser una carne mucho más dura, más rígida, ¿no? O sea, ya no tiene ese mismo marmoleo. Entonces, pues sí, mientras más joven es mejor, y sí suena muy caníbal este rollo, pero muy así feo, es. pero sí. Pero mira,
Es rápido, rapidísima mi interrupción o mi intervención. Pero una vez lo comentábamos cuando estudiaba en la carrera. Vivir mata, ¿no? Una vez que sales del vientre de tu madre, todos tus tejidos, poco a poco, lentamente, muy lentamente, se empiezan a degradar. Hasta que Claro. llegas después de, no sé, 50, 60, 70 años y ves el resultado, ¿no? Desde que naces te empiezas a oxidar, en pocas palabras. Entonces, es obvio que Envejecimiento. eso hace que la carne de un animal más joven sea mucho más tierna y mucho más sabrosa. Número dos, conforme tú vas creciendo y vas teniendo actividades es como con las reses. Entre más paseas una res y la haces caminar para pastar, la carne se hace más dura. Claro. Los músculos se vuelven más corriosos. ¿Por qué? Claro. Porque se están ejercitando. Y si es más flojo el animal, más grasa tiene en los tejidos musculares y más sabrosa y suave es. Entonces, Claro, sí. también es eso. Otra, ¿cuándo has comido o sea, cuando tú comes pollo, no comes gallina. Con la Sí. gallina solo haces caldo, pero lo que comes es pollo. Estás hablando de un animal joven, Más joven. por Claro. mero concepto lingüístico, si tú quieres, pero es una realidad. Son animales jóvenes, nunca comes animales maduros o viejos. Viejos. Además, el hecho Sí. de que tengas un animal viejo, ese animal, aparte de someterlo al ejercicio, lo sometes al estrés, su mismo cuerpo, su misma biología, empieza a secretar otro tipo de sustancias, incluso a nivel hormonal, que también van a hacer que cambie el cuerpo, como nosotros. De la misma manera nosotros, vamos, es un ejemplo medio macabro, pero si comiéramos bebés o niños de 5 años, tendrían un sabor Sabrían. muy distinto a comernos a uno de Sí, nosotros, que ya sí, sí. estamos Sí. viejos, Qué bueno que ya salimos corridos. del target de los sacrificios humanos. Es que al Un final día del vamos a día hablar de somos eso. animales, ¿no? Y pues acuérdate cuando hablamos de pozole, cómo fue también la migración del pozotl mexica, al pozole actual. Fue de la carne Sí. humana a la carne de cerdo. Claro. Entonces, por eso es más rico el lechón. Ya, callo, Ahora, sigue. otro tema que también creo que es cuestión de la chef. A ¿Cuántos ver. tipos de carnitas hay? Porque las famosas y en las lonas siempre encontrarás que dicen carnitas estilo Michoacán. ¿Cuál es Sí. la buena? Bueno, y tal vez no puedo decir cuál es la buena, porque en muchos lugares la cocinan bastante bien, pero ¿cuántos tipos habría? ¿De qué zonas? ¿Qué los puede diferenciar? Yo creo que la zona siempre va a ser Bajío, la zona del Bajío, Bajío Occidente. La zona Incluso déjame puerquera. decirte, pues sí, pues sí. Y déjame decirte, que incluso hay algunos autores que afirman que el lugar así ideal o el lugar donde las carnitas es más bien Querétaro. Hay quienes ¿Así? afirman eso, en serio. Me imagino en Ajá. qué Y hay localidad otros, podría encontrar. y hay otros que es Michoacán, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a decir algo. Hay un lugar, si no mal recuerdo, creo que es León, donde he probado unas tortas de carnitas guacamayas, creo que así se llaman. Guacamayas son de chicharrón. Ajá. Pero a mí me han puesto chicharrón y aparte les ponen carnitas. A mí me han tocado con carnitas deshebrada. Mira, qué Entonces, rico, pero es una variante más. es una variante. Entonces, o sea, sí creo que puede darse en cualquier lugar, pero bueno, pues a mí me gustaría mejor cerrarlo entre que el debate está entre Michoacán e incluso Querétaro, ¿no? Porque también si lo analizamos así, lo que es la típica torta de carnitas, la torta ahogada. Es una torta que Guadalajara. lleva carnitas, tal cual, no es cualquier carne, son carnitas, bueno, que no sé si Sí, son ellos le llamen carnitas. carnitas, porque luego los de Jalisco son muy extraños con sus conceptos de comida, pero, y si les cambias el nombre, que bolillo, no se llama bolillo, se llama virote y cosas así, pues, Virote. no sé si tal Es que cual es un se pan llame diferente. carnitas, pero la Mira, realidad es que lo que sí le ponen a las tortas ahogadas es carne de es puerco, carne de que es puerco. parecido a las carnitas. No, no, son carnitas. Y el pan es distinto, perdón, el nombre es distinto porque el pan es distinto. El virote es un pan mucho más denso, más salado, mucho más duro, con una consistencia, insisto, más densa, más dura, para que puedas soportar el ahogarlo. Tú una torta de carnita, de ahogada, la intentas hacer con un bolillo y Y vas a aquí, sacar una sopa ahí horrible. En cambio, el migas. virote no, el virote te aguanta.
Por eso hay una diferencia. Hay una diferencia, Ana. No se me confunda. Sonaste jalisquilla. Oye, y tampoco les hables a los jalisquillos de las quesadillas sin queso, porque, no, gran pecado. En Pero en todos Jalisco, y lados creo que en toda la generamos, República. en todos lados generamos estrés con ese tema. Oigan, ¿les parece si abordamos un poquito cuáles son los ingredientes que se utilizan para hacer las carnitas? ¿Quieren que...? ¿O tienes otra duda, Ara? Sí, Ana, otra vez. Tenía un comentario con respecto a con qué se marida justamente unas carnitas, que es lo rico para maridar. Y tengo una duda que esa sí va directamente a saber temas o relación a temas de inocuidad. Mencionabas que se cocina a 100 grados aproximadamente, fuego lento. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas dura esa cocción? Uy, pues puede ser muy larga, a lo mejor, bueno, depende de la cantidad de carne también que tengas, pero a lo mejor se va a llevar unas 5 o más horas, 7 horas, 8 horas. Pues si quieres vamos con la receta y ahí sacamos el tiempo. Es muy lento, muy lento. Bueno, también puede ser que en la olla express o puedes reducir ese tiempo si lo quieres hacer en casa, a lo mejor una hora, 1:10, o sea, pero bueno, ¿qué es lo que llevan las carnitas? La carne que se sugiere es lomo de cerdo, ¿no? Pero también no olviden agregarle alegría, ¿no? Algo de grasa adicional, ¿por qué no? Costillas, patitas, ¿no? Buche, nana, todas esas cosas. Falda, también pueden agregar la falda de cerdo. La manteca lleva unos ajos o la cabeza de ajos, lleva hojas de laurel, tomillo, ramitas de mejorana, agua, en algunos casos, la necesaria, sal gruesa, por supuesto, la sal para cocinar. También hay quienes le agregan jugo de naranja o incluso el jugo de la naranja más la naranja. ¿No? Hay quienes incluso ya llegan a ponerle Fanta o algún refresco de naranja o alguna Coca-Cola o alguna miel. Esto lo hace sobre todo para aportar color, ¿no? Porque sí tienes un color mucho más bonito. Consigues un tono dorado. Sí, un caramel, porque vas a confitar. Entonces, la grasa se queda ahí, empieza a calentarse a esta temperatura, introduces la carne y se va a cocinar poco, así muy poco, muy lento, porque no quieres que se selle, o sea, no quieres que se forme una costra dura. No, necesitas que toda la cocción vaya siendo tan lenta, va de afuera hacia adentro, pero casi es al mismo nivel. Evidentemente hay el dorado se ve mucho más en la superficie que en el centro, pero la jugosidad se mantiene. Es una cosa brutal esto de las carnitas. Y no sé qué es más es que yo creo que los ingredientes de las carnitas no son el problema. Yo creo que una vez más el riesgo viene después. A mí se me hace. Sí, justamente porque de hecho mi interés de preguntar el tiempo y la temperatura tiene que ver todo con relación a inocuidad, ¿no? Pero yo también creo que por lo que describes el proceso, la realidad es que lleva un proceso térmico que tendría que disminuir o eliminar los microorganismos, que también aquí es importante hablar de uno de los microorganismos que puede estar presente en la carne de puerco, pero esto es previo, es un microorganismo que va a estar en él siendo un animal vivo, no ya como una contaminación post-mortem, ¿no? Y también ese tipo de microorganismo o ese microorganismo en específico, depende del estadio en el que esté de vida, va a morir con temperatura o no solo requiere temperatura. Por eso también las recomendaciones en algún momento, en algunos años en México, para cuando se come carne de puerco, es que la cocción no solo sea a temperatura, sino sea una relación temperatura-presión por el tema justamente del cisticerco, ¿no? Pero es un tema que sí tiene que ver previo a la matanza del animal, es un tema de crianza. Y también por lo que yo he escuchado y muy cercano a mi familia hubo alguien que tuvo esta situación con cisticerco. Sí, de hecho le daban convulsiones. Ataques o convulsiones, sí.
El tema está en cosas que hemos mencionado en otros capítulos. Los animales que están controlados y registrados no son el problema. El problema es cuando la gente tiene crianzas tras patio y no tiene el mayor cuidado con los animales o con la salud del animal. Y aún así van y lo venden, ¿no? Esos son donde se empiezan a generar los problemas de salud. Pero ya hablando en términos de ya tienes tu carnita, ya estás en el proceso de preparación de estas ricas carnitas, pues la realidad es que todos esos, o todo el proceso térmico que se va a llevar a cabo, pues la realidad es que no tendría por qué sobrevivir nada. Son demasiadas horas las que va a estar a temperaturas altas. 100 grados es una temperatura bastante alta. Entonces, sí, ya no hay quien sobreviva, un patógeno, ¿no? Responsable de alguna ETA, la realidad es que ahí adentro no va y que podemos pensar tal vez en toxinas, probablemente, pero... Es lo que te iba a decir, realmente el riesgo sería de carácter físico-químico y derivado tal vez de esa cocción lenta, porque estamos hablando de que tenemos grasa más grasa con grasa a una temperatura constante por largas horas. Entonces ahí a lo mejor sí tendríamos me atrevería a decir, un leve, pequeño riesgo de generación de radicales libres. Otra vez, yo creo que nuestra audiencia está familiarizada con esto. Nosotros nos dedicamos a hablar de enfermedades que te dan a las horas, días o semanas. Y hablar de radicales libres es hablar de una enfermedad crónico-degenerativa que se lleva años, años en los que yo voy a estar exponiéndome no solo a los radicales libres de las carnitas, sino de un sinfín, no solo de alimentos, sino de elementos que van a estar en contacto con mi cuerpo. Ajá. Entonces, para llegar a un problema carcinogénico, estamos hablando de que nos expusimos una gran variedad de fuentes de radicales libres y que no hemos nosotros adoptado algunas medidas con antioxidantes para reducir o mitigar un poco esa influencia y ¡pum! Nos da cáncer. Entonces, pudiéramos pensar que sí va a haber un aporte de radicales libres, pero piensen otra vez, ¿cuánto tendríamos que estar comiendo de carnitas todos los días para que solo de carnitas nos dé cáncer? Pues, como el experimento del McDonald's, el tipo ándale. que quiso engordar McDonald's. Y bueno, ahora, haciendo un paréntesis, es muy, muy oportuno el punto que tú mencionas respecto a la calidad de la carne y la inocuidad de la carne cuando se va a comprar. Pero entonces yo me retengo un poquito, nos decían los ingredientes la chef, que le ponen falda, que le pueden poner cabeza, los diferentes ingredientes, pero no sé si se han topado con puestos de carnitas o locales de carnitas, que además te venden el taco de riñón, entonces también agregan vísceras. Claro. Oh, son una delicia los riñones, pero digo, punto aparte, ¿no? Pero llegan a agregar algunas vísceras. Sí, y se van es también cierto. a la cocción, ¿no? Sí, es cierto. Y ya hablar de víscera es hablar de otra cosa. No estamos hablando nada más de la calidad de la carne. La víscera ya implica otra situación. Incluso hay locales de carnitas que te venden quesadillas de sesos. eso es verdad. Sí, Eso también, y son sesos de puerco. Ajá. O sea, vamos, tú aprovechas todo lo que puedes del animal. Sí, lo aprovechas todo, aprovechas lo que sea. Sí, pero las quesadillas se fríen en la misma manteca de las carnitas. Sí. Ese es un punto. ¿Qué son los sesos? ¿Qué es el cerebro? Es grasa. Es pura grasa. Manjar. ¿Eh? Yo hubiera dicho, es un manjar. También es delicioso. O sea, cerebro. a mí me encantan las quesadillas de sesos. Sí, señores de Jalisco, aunque no tengan queso, les llamamos quesadillas. Bueno, es pequeña broma. Las dobladitas de queso, de sesos. Pero entonces, ¿qué tienes? Grasa frita en más grasa, ¿no? Entonces, ya haciendo a un lado la parte crónico-degenerativa, y no hablemos de la parte nutrimental, de toda la grasa que te comes, ¿no? O sea, sí hay absorción, ¿no? Sí, no, sí. Claro. Eso es más inmediato y es más real, chef. Ahí sí te puedo decir que tú comes y comes carnitas con quesadillas de sesos y estás comiendo una cantidad enorme de kilocalorías a base de ácidos grasos, saturados, además. Saturados, o sea, Sí, los claro, peligros. o sea,
Todo lo que sea de un animal está saturado. Ujú. Es Ok, estable. Cuando ok, son ácidos grasos vegetales son inestables y por eso son líquidos o semilíquidos. Esa es ok. la principal manera de reconocerlo físicamente, ¿no? ¿Qué es el Si algo está aceite? sólido o cremosito, está saturado. Si algo es semilíquido o es aceitoso, está polinsaturado o está A insaturado temperatura ambiente. Ok, a ok. Y, temperatura ambiente. Bueno, y ya. en el caso de las carnitas, sí hay absorción de. No, pues es que sí hay que hablar. Sí hay absorción de grasa. O sea, no es un alimento que Claro, digas, oye, claro. se salva. No, por más magra que sea la pieza de A carne, ver, la misma carne magra del cerdo tiene grasa entre los paquetes musculares. Por sí, eso la señor. carne de cerdo es muy sabrosa. Entonces, si además la La sometes a una masa. cocción lenta, en un caso lleno de manteca derretida, pues hay más absorción. Entonces, mucho se discute porque, por ejemplo, tú, chef, lo sabes mejor que yo. Cuando cocinas carne, diferentes tipos de proteína tiene un porcentaje de merma, ¿sí o no? Sí, Y el cerdo tiene un porcentaje muy alto de merma, ¿sí o sí. no? Pero depende de cómo lo cocines. Es lo que yo Claro. creo. Ahí tú me vas a desmentir. Te manejan alrededor de un 50% de merma cuando tú cocinas una carne de cerdo, ¿verdad? Sí, Aproximadamente. pues, Es por la te grasa. fui alto, pero sí, más o menos, sí, sí, sí. Ajá. Pero ¿qué sucede con las carnitas? ¿Merman igual? No. No, ¿por qué? Pues porque siguen absorbiendo grasa. Por eso son tan jugosas, tan sabrosas y cuando se secan, tan grasosas. Y sí, todo eso te lo comes y lo absorbes. Oye, Pero creo, no caigamos en el drama. aquí antes de pasar a temas de inocuidad y vemos que estamos en temas de trauma nutrimental, Nutrimental. es que Sí. sí pasa, mucha gente cuida de no comer carnitas por el tipo de producto que es la realidad, ¿no? Pero también están las dietas que últimamente están de moda, las dietas A las keto, ketodietas. donde te Ah, dicen, pues cómete la grasa que quieras, solo no la combines con otros ciertos nutrientes, ¿no? O sea, come carnitas pero no tortilla, carnitas pero no tal cosa. Ajá. Yo sé cuál es la postura de Juan ante las dietas keto, porque una vez le dije, Juan, quiero una dieta keto, y me dijo, no, estás loco. Te entiendo, la verdad. Yo ni entiendo nada de eso. Lo mira, acepto. yo solamente te digo algo. Sí las he probado, sí son maravillosas, pero el rebote es espeluznante. Dos, llenas tu sangre de sustancias muy tóxicas y se vuelve por un breve tiempo un atole. Ujú. Eso es otra cosa que también la gente no te dice cuando te habla de las ketodietas, que la densidad de tu sangre se incrementa por la cantidad de cuerpos cetónicos y de precursores químicos de sustancias como el amonio, que no son buenos para el cuerpo. Eso no te lo dicen en las ketodietas, ¿verdad? Ajá, sí, Y es ahora sí, ahí sí justo, espántense, ahí sí, para que vean. Y No les lo digo, sabía. ustedes pueden perder una gran cantidad de peso con una ketodieta y de hecho ponerse súper magros. Lo hacen muchos competidores de Sí, fisicoculturismo para que se les sí. boten más las venas y la galleta. Pero, pero si no te cuidas adecuadamente después y si no creas hábitos alimenticios y de actividad física, subes horrible, subes mucho. Eso sí, el efecto te dura muchos meses, casi un año. O sea, no subes mucho en un año, pero después vas para arriba. Entonces, no a la keto dieta, ¿vale? Ya, Ok. síguenle. Se va a poner bueno. Te van a empezar a escribir, Sí, Tonito. sí, me van a odiar, yo lo sé, yo lo sé. Ahora, Bueno, nada más para complementar eso, de que muchas personas dicen, ay no, carnitas te no, o no la sacan a las mezclo con esto. carnitas. Ajá. Miren, yo lo veo desde una perspectiva más, no sé si sea la palabra tanatológico. Te vas a morir de lo que sea. Entonces, quiero dar mi come. opinión Nada al más no te respecto. pases de listo. O sea, no comas carnitas todos los días. Pero sí date tu chance de comer carnitas. Ya, no digo más. Yo creo que va un poco por ahí en el sentido de, diría un amigo, mi forma de pensar es la siguiente. Uno no puede estarse limitando toda la vida y dejar de disfrutar de las cosas bellas y hermosas de la vida. El punto es ponerte límites, no quererte comer el caso completo. Puedes comer un taco, Sí. tacos, con eso estás Ay, que luego sí satisfecho dan ganas. y con eso estás satisfecho y es suficiente. Y como dice Juan, seguramente las carnitas las volverás a comer en mucho tiempo, porque como decía Silvia, las carnitas es un plato típico de festividad. Nosotros en México, para los que nos escuchan fuera de México, comemos carnitas
cuando hay fiesta, o sea, es una comida típica de fiesta o comida de fin de semana o comida más de reunirte con tus familiares Con o tus cuates, amigos, ¿no? sí, claro. No es algo que te sientes a comer todos los días, es la Ay, realidad. Dios mío. Mira, cuando estés en algún otro estado de la República, quizá, pero cuando estás en Chilangola, digo, en Ciudad de México, tú comes Desmadrópolis. carnitas porque salió el puesto de las carnitas, punto. Y el puesto de Pero, las carnitas se pone diario, sí, entonces pero no necesitas una fiesta, tú una no vas y reunión, comes carnitas todos los días al puesto. necesitas solo tener hambre y ver que el puesto Y abrió, dinero, punto. de Vas y dinero, vas, compras y eres feliz. Ajá. Sí, o sea, sí es cierto, comemos carnitas así como los en Mérida comen cochinita, pero también es un plato, como que son platos grandes, ¿no? O sea, también son platos que se comparten, que es el hecho de estar, ¿no? O sea, juega la selección mexicana y todo el mundo piensa en carnitas, ¿no? Y creo que hay como platillos típicos, ¿no? Están las carnitas, está la barbacoa, está el mole, o sea que sabemos que es comida que no te comes todos los días porque te puedes indigestar, esa es la realidad. O sea, es demasiada grasa lo que contiene el mole, son demasiados ingredientes que pueden ser una bomba en tu intestino. Un día deberíamos de hablar del mole. Sí, lo que dice, paréntesis, vendrá un programa del mole. Además de que por ahí encontramos, bueno, no encontramos, a mí me lo pasó un querido amigo, Roberto, que quiere ir a un restaurante de esos muy top en la Ciudad de México y probar el mole añejo, el mole madre. Tiene la curiosidad y justamente nos preguntaba, oye, ¿qué onda con el tema de la inocuidad y este mole? Ya haremos un análisis de este molecito del restaurante. Bueno, pero regresando a las carnitas. Bueno, hablemos de inocuidad. Una vez que ya tus carnitas están en un muy bonito caso y yo he visto que muchas veces sacan a escurrir. O sea, ya las extraen un poco del caso, pero las dejan ahí escurriendo, goteando todavía la grasa por un rato, lo que te sirve, ¿no? Creo que es el momento donde empieza el riesgo. Porque porque estás poniendo ya el producto en temperaturas de zona de peligro. Dentro del caso, en el aceite, va a seguir caliente, va a seguir fuera de las temperaturas de zona de peligro. Y hay que considerar otra cosa. Por el hecho de ser carne, que tiene alto contenido proteico, es un alimento potencialmente peligroso. O sea, va a ser un alimento, va a ser la delicia también para las bacterias. O sea, van a querer estar comiendo ahí, ¿ok? La otra es salir de esa temperatura segura y llevarlo a temperatura o dejarlo en temperatura de zona de peligro. Recordemos que existen técnicas para enfriar alimento, pero ese alimento no se consume frío. Y lo mejor es consumirlo en el momento, no sé, tampoco sabe igual si lo recalientas, porque empieza a perder esa grasa que absorbió y que es lo que le da la jugicidad, ¿eh? Lo que le da Ahora, pero no hay que olvidar, Toñito, que además de que ya que lo pusieron a escurrir, lo mantienen caliente con los focos. Exacto. Sí. Y ahí no creo que superes, no sé cuál sea la temperatura interna, no creo que la a ver, de hecho, era lo que te iba a preguntar, chef. Cuando dijo eso ahora dije, no creo, porque el colador o escurridor donde ponen la carne está agarrado del borde del caso por dentro. Entonces, todo el humo de la manteca que se sigue quemando, todo ese calorcito sigue subiendo. Entonces me hizo recordar en procesos como el ahumado. En el ahumado no va a haber un contacto entre el alimento y la brasa. Solo le llega el puro calor. Y es más, cuando uno se acerca solo a la brasa, no al fuego vivo, a la pura brasa en un grill, siente la irradiación de calor. Entonces, yo digo que esas carnitas siguen. Ahora, no estaría mal que yo un día siendo un buen cliente de mi vendedor de carnitas local, que diga, oye, sí pensé en eso. Dije, bueno, mira, para matar lo que dice Ara, voy a ir con un termómetro con mi vendedor de carnitas local. Sí, pero ahí escurriendo yo no veo el problema. Yo digo que va a estar así calientito. Ahora, pon tú que se enfría. Pon tú que se le para la mosca y se va. Y nos dejó una dosis de microbios ahí. Ya dijimos que hubo una gran absorción de ácidos grasos.
Entonces, ¿cuánta agua disponible habría en esa carnita como para que proliferen? Quizás si se paró y se fue y luego me lo como, probablemente sí va a ingresar a mi sistema microorganismos vivos, Oye, ¿no? que aquí, Pero a recordemos lo ver, que incluso nos citó este Alex en el programa anterior, dosis infectante. ¿Cuánto microorganismo necesito que haya presente en el alimento para que me genere un problema? Entonces creo que así como el pastor en su momento, aunque tú digas que no, de alguna manera las carnitas también están doblemente protegidas con su harta grasa y con el calor, porque también, como bien dijiste, a ver, yo necesito comérmelas calientes para que sepan rico. Así, Frías, guácala. las carnitas se comen calientes, si no, ya no saben Ujú, buenas. Y ujú. si también claro. tanta recalentada también a las carnitas no le beneficia Ah, sensorialmente. Pero ahí sí espérame, tienes un punto. Ahí sí. espera. Porque el punto está en que dices, ok, no se va a contaminar porque, ajá, ¿dónde se venden las carnitas normalmente? Exacto, en la calle. En Ay, la sí tienes calle, y razón. el caso está expuesto y donde los curren está expuesto, simplemente vas al tianguis y se hace nada más un aire y existe ahí el levantón de aire y todo cae a la comida, o sea, no es como que pasó una mosca. Ahora, si nos vamos a un local formal, reduces la probabilidad, obviamente, de que se contamine el producto, porque pues el producto está protegido en estas cabinas, que bien mencionaba, son cabinas normalmente de vidrio de acrílico, de vidrio por lo general, y tienen sus foquitos y se sigue manteniendo el calor. Ese es un control y eso es un lugar más seguro para comer carnitas. Mira, y ahí tienes otro punto a favor también. El primero es la recalentada, pero me lo guardo tantito, porque creo que ahí la chef Así nos va a que, decir sí, algo. porfa. Pero número dos, está también el complemento, lo que también tan deliciosamente nos describió la chef hace ratito, la verdura, el limón y la salsa. Yo le tengo Entonces, más miedo a eso. es lo que te iba a decir, A per ver, se pero la vamos carne no te va a transferir algo, pero va a ser el vehículo por el cual los contaminantes van a llegar, y también lo ilustraste muy bien. Si estoy en el tianguis, se suelta el polvo, llega la lluvia o lo que sea, pues todo eso va a caer en el taco y ese ya me lo voy a comer. Entonces, una recontaminación después de la preparación. Totalmente de acuerdo. Incluso ahí yo insistiría mucho en la verdura, el cilantro y la cebolla y el limón. es que no La solo eso. salsa puede que Mira, es también. que si te vas por etapas, a ver, ya estábamos en el escurrido, estamos en Sí, el aguanten, escurrido. aguanten. Después Esperen, llega esperen. un fulanito que quién sabe si te lavó las manos, con Eso. utensilios que quién sabe desde a qué hora se lavaron y cuántas horas llevan en uso, Pues Y yo que creo la que no cortan en una tabla de tanto. madera. con un trapo, exactamente, con una tabla de madera, y va a estar ahí picando tu carnita y va a estar ahí revolviendo y jalando todo lo que hay en esa tabla, o sea, te va a estar echando residuos de maderita que dices, bueno, no es tan grave, pero sí lo que empieza a crecer en esa madera, porque al final tú le estás dejando residuo de alimento a esa madera, y ahí sí empieza a haber humedad, ahí sí empieza a haber contacto con el ambiente, empieza como el muy hermoso caldito de cultivo va a quedar en esa tabla, y lo que hacen los taqueros normalmente es Es estar rascarle. rascando Oh, qué para rico. echártelo a tu taco. Entonces, Sí. Pues todo. y después es cuando ahora sí ya viene alguien y monta en una tortilla esa muy deliciosa carne, que se los digo de manera muy honesta, muy deliciosa carne, aunque sí tiene muchos riesgos, pero es un platillo deliciosísimo. Ay, no, es la locura. Ahora sí, Chef, Oigan, ¿qué ibas a agregar? es que insisto, a mí lo que me preocupa es si someterlo a colocar esta carne antes de que la sirvan, le exponen en estas vitrinas con estos focos, si llegará o se mantendrá a temperaturas seguras, porque si está dentro de la ZPT, pues entonces desde ahí ya tenemos un problema, aunque no está expuesto, porque está el vidrio purificador, ¿no? Que todo lo mantiene alejado, de un lado, porque del otro no, ¿no? O sea, es como dependiendo de qué lado te llegue el aire. Híjoles. Ahí yo creo que también hay un riesgo. O sea, sería increíble, Juanito, que pudieras tomar la temperatura. En serio, yo la tomaría de ahí, de Mira, allá. Sí da, teniendo amigos, sí da. todo se puede. ¿No te da? Es lo que ¿Sabes? te iba a decir. ¿Sabes? Lo primero que necesitamos es un taquero amigo. ¿Sabes dónde recuerdo que he hecho esas prácticas? En el retail. ¿Ves que exhiben el pollo rostizado con focos también? Es que Sí. sí. A ver. Y sí dan ¿Sí la da? temperatura. Sí, los Sí. focos, de Es hecho, que son focos especiales, no son, para irradiar no, calor. sí, no son focos comunes y corrientes.
y sí te dan, o sea, esa barra en donde te ponen los pollos, sí son barras confiables, porque hace la misma luz, hace que se Y mantenga es la misma caliente el luz de pollo. las carnitas. Y es que sí, es lo que te iba a decir, mira, empíricamente te digo, yo me he acercado y he percibido el calor, y sí se siente calorcito, sí se siente un calor, y si dejas tu mano mucho tiempo, sí quema. Ok. Entonces, podría ser, pero no me consta. Por eso yo me acercaría al taquero amigo y le diría, taquero amigo, déjame pinchar mi termómetro nomás a ver qué jays, ¿no? Y ya Que veo también, que... aquí tienes ¿Eh? que pensar en los riesgos de que te reviente un foco, porque los focos son de vidrio. Esa El es otra. calor y el frío. Bueno, mira, si tú lo que quieres es poner en mal a las carnitas, pues le vamos a encontrar muchas. Ah, no sé. Para mí es una delicia, un manjar Siempre, comer carne. siempre va a existir. Oye, Juan, luego si dice que nos peleamos muy feo, hay que bajarle a eso. Ah, pero no, todo es pura Ay, amistad. no, yo lo adoro, yo lo aplaudo, qué bueno, que aquí nadie está de acuerdo. Pero agárrense a madre. Ah, no. No, ya en serio. Bueno, ok, entonces ya pasamos el tema de la escurrimiento, luego no la exposición, más bien que se colocan estas vitrinas, porque en realidad es que sí se colocan estas vitrinas, y después viene algo muy importante, el corte, porque no te dan la pieza completa, la cortan, ¿no? Entonces, y ahí el riesgo, o sea, yo a lo que le tengo más miedo, o creo que donde está lo más peligroso, pues ya lo dijo Ara, y Toñito, tú también ya lo aceptaste, ¿no? Es pues, la tabla. O sea, más allá del cuchillo, creo que la tabla es el problema número uno, porque además, pues en esa tabla, todo lo que se ha cortado. Y esa tabla como dice Ara, luego le rasca, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha pasado que veo que hasta queriendo ser como limpios o higiénicos, limpian con el trapo la tabla. Sí, claro. O el filo del cuchillo, ¿no? Y ahora le va. Hola, siempre tienen un trapo para limpiarse la mano. Esa es también otra práctica de los puestos. Entonces ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el corte. Luego lo colocan sobre, si es que es para llevar, lo colocan sobre estos papeles que pueden ser papeles encerados, o papel de aluminio, o papel de estraza. Ese también, ¿dónde estaba guardado o cómo estaba resguardado estos papeles, ¿no? No, y la calidad de la estraza. ¿Estás de acuerdo que hay diferentes precios y calidades de papel estraza? Sí. Los hay que tienen un cierto costo y es una hoja más limpia, y ahí entre más barato se vuelve, más partículas percibes en él y hasta despiden cierto olor parecido al petróleo. Sí, entonces sí hay calidades de estraza también. Incluso si quieres ir más allá, pues la misma tortilla, no la tortilla per se, sino dónde llegó, si viene vuelta en estraza o en un mantel, si está en una hielera o en un termo, si está en el suelo, si está en una mesa. O sea, vamos, factores secundarios, todos, ¿no? Todos. El foco de la lámpara, el trapo, la tabla, el cuchillo, la mosca, el polvo, todo. Pero en sí, el alimento sale bueno. Tiene sus protecciones de inocuidad, siempre y cuando haya sido también un alimento comprado en un lugar confiable, con carne confiable, libre de parásitos, que son los que a lo mejor ya no enfatizó Ara, pero hablamos de parásitos. No, creo que sí lo dijo. O sea, hablaste de microorganismos que pueden estar en diferentes estadios, pero te refieres específicamente a parásitos, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que aquí también habría que mencionar, porque bueno, ya Juan decía, bueno, la verdura y que la gente no lave y desinfecte, y la elaboración de una salsa, muchas veces hay salsas que se quedan en crudo, que aquí haciendo una relación gastronómica, cada alimento, bueno, lo que yo he visto, tienen su tipo de salsa, que si son carnitas, no sé cuál sea, chef, qué tipo de salsa es la que combina con las carnitas. Son carnitas. Es que, por ejemplo, el pastor lleva una salsa específica. Sí, te ponen de varias, pero hay una especial que es para... No, la que sea. Hasta los chiles encurtidos, Sara. Bueno, para las carnitas normalmente es la salsa verde, ¿no? Este como guacamole, este pico de gallo también. El pico de gallo también. Es muy común en las carnitas, y creo que en menor medida hay una salsa roja ahí que no he podido detectar. Exacto. Es de árbol, pero muy líquida.
Sí, muy, a mí no me da como mucha alegría comerla. Yo la verdad, por la acidez, prefiero siempre 1000 veces la salsa verde o el pico de gallo. Y ahí también tenemos otro riesgo asociado, ¿no? O varios Muchos, riesgos asociados. muchos. Uno, no, sí. No, sí, está bien. Que creo que los vas a mencionar. Sí, suéltate, vas. Sí, Sí. que como mencionábamos, entre ellos está las salsas que son crudas, ¿no? Por otro lado estaría las salsas que sí están cocidas, por ejemplo, las verdes que se ponen a ya sea tatemar, tomates y chiles, o a hervir tomates y chiles y después van a ser molidos en una licuadora, ¿no? O en un molcajete si lo quieren hacer muy típico. Es lo que te decía, te faltaba hablar del molcajete. Es que normalmente es licuadora y después ya no lo echan al molcajete y molcajete es mera decoración, ¿no? Por los volúmenes que hacen de salsas, también hay que pensar en eso, porque no es lo mismo y tampoco ni desde producción, creo yo, ni hablando en términos de inocuidad, nunca va a ser lo mismo que hagas un platito de salsa para el consumo de 4 personas a que hagas botes de 20 litros de salsa. Cubetas. Sí, hacen cubetas de 20 litros de salsa para la gente que vende en un ya sea en un restaurante o centro comercial o Puestecito de la calle. o puestecito de la calle. O sea, son cantidades muy grandes de salsa que también se producen. Y que si en estas no tenemos tampoco medidas de inocuidad, sí puede ser un factor importante por cual la gente sí se enferme y después culpen tal cual a las pobrecitas carnitas. A las carnitas, ¿no? Sí, porque es el malo del cuento, porque el cerdo siempre es el malo del cuento, pero yo creo que hay otros que son más peligrosos. Justamente. Y la otra es, muchas veces podremos decir, oye, es que el puesto de la calle no es tan seguro. Yo pondría algo a su favor. Bueno, una cosa en contra y una cosa a su favor. En contra es que no están a veces en las mejores condiciones ambientales, llamémoslo así, porque no hay un puesto como tal que los resguarde de polvo, de mugre. No tienen agua en muchas ocasiones y ellos tienen que arrastrar por sus propios medios agua y a veces pues si se te acaba, empieza como la reutilización para lavar tal vez utensilios, que eso también vuelve un problema grave, ¿no? En términos de inocuidad. Pero no sé si lo han notado que en los tianguis o en los mercados se tiene que acabar el producto. Y me decía por ahí unas amigas de Guadalajara, ven a comer a las 4 o 5 de la tarde porque los tacos te los dan enormes, porque lo que la gente quiere es que se acabe el producto. Ellos no quieren quedarse con alimento, ¿no? Dice Juana, no lo sé. No, es que te voy a decir algo. En restaurante siento que no es así. En restaurante yo sí creo que está mucho el de si no se acabó, pues lo vamos a guardar y va a haber una recalentada y yo espero que solo se quede una recalentada y no en muchas recalentadas más, ¿no? Mira, rapidísimo. No sé si lo hagan los tianguis, porque ¿qué crees? El tianguis que se pone en tu calle el martes, se pone en otra colonia el miércoles. Y luego en otra el jueves, y así van por cada día en una colonia distinta. Entonces, a lo mejor sí tratan de que se acabe, pero te aseguro que sí guardan y venden en otro lugar al día siguiente. Sí, claro. Que si se les quedó medio puerco. Tú no lo ves, sí, pero... Si se les quedó medio puerco, sí, pero también el objetivo de ellos es vender lo más que puedan, ¿no? Claro, pero igual, o sea, si se ven en la necesidad de guardar, van a guardar. Ahora bien, acabo de tocar un tema que sí valdría la pena comentar, que es el recalentado y recalentado y el recalentado, ¿no? Que incluso lo hace la misma gente en su casa, se compra 1,5 kilos de carnitas, no se las termina y les queda un cuartito y lo guardan para luego almorzárselo, lo refrigeran y todo, ¿no? Luego al día siguiente lo fríen, lo echan al sartén con aceite vegetal y ahí lo terminan de freír. Ajá. O lo meten lo haces con una salsita verde, mejor haces una buena salsa. Ándale, también lo guisan, ¿no? Todavía eso se ve como decente. Pero ¿qué pasa si sobra mucho? Si tuviste la fiesta que mencionaba Ara, ¿no? Y te sobra kilos, ¿no? Y cometes el error de sacar, recalentar todo y volver a guardar. Ahí sí vamos a tener un problema sanitario porque lo vamos a estar sometiendo a varios recalentamientos sin enfriamiento para una posterior refrigeración. Ahí sí estamos incubando un problema, ¿no? Justamente. Oigan, y bueno, y ya después pues sigue, ya digo, para terminar el ciclo de los tacos de carnita,
¿no? Pues ya por último sigue el asunto del cilantro, la cebolla y los limones, que los limones pues ya te los dan partidos, ¿no? Sí, partidos, rebanados. Entonces, pues apelando quizás a la cantidad de ácido que tienen esos limones, a lo mejor podría ayudar el hecho de que no los laven. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero al cilantro todos sabemos que no hay, no es una práctica muy utilizada, sobre todo en los puestos de la calle, que laven y desinfecten ese cilantro por dos cosas, porque no tienen el agua suficiente o hay que mantener el agua para otras cosas, o porque lavarlo, enjuagarlo y desinfectarlo también implica que el cilantro se haga más feo o se pudra mucho más rápido. Y ponerte a secar cilantro en un espacio tan pequeño en donde apenas cabes tú y un espacio más para los clientes que vas a tener, pues la verdad es que no es redituable. Yo en un puesto de mercado nunca he visto que sequen cilantro. ¿Vale? Yo en un puesto de la calle nunca he visto que sequen cilantro. He visto cómo lo lavan, así de sus botes de cilantros, así ramos enormes, y nada más están metiendo a los botes así como agitándolo, y hasta ahí se queda, lo sacan, lo sacuden un poco y pues ya partir cilantro. Sí, pero sí deja que se oree un poco, porque si lo picas y lo pones en un recipiente, el agua que trae extra se pudre. Sí, empieza a saber feo y a verse feo. De hecho, creo que acabas tú de enfatizar algo que nunca habíamos tocado cuando hablamos de este tema particular de la verdura y el limón para los puestos callejeros. El hecho de que no es práctico para un local de estas dimensiones. Y de hecho eso también nos hace pensar que tampoco tienen implementada una instalación para poderlo hacer conforme a las prácticas que nosotros entendemos, ¿no? Sí, claro. Que serían las prácticas adecuadas. Y nunca nos habíamos detenido en el programa a mencionar lo que acabas de decir, Chef. O sea, si lo lavo todo y no lo manejo bien, no lo seco bien, se me va a hacer feo y ya no lo puedo vender, ¿no? Se va a pudrir, se va a maltratar la hoja y lo que necesito es que más rápido. Y no tengo así como que mis 3 tarjas para andar haciendo el triple lavado, ¿no? Y no tengo el tiempo para lavar de a manojito por manojito. Deja tú, a ver, el agua tiene. Vamos, no los estoy justificando, pero eso nos ayuda a entender un poco más porque es muy difícil que un vegetal como el cilantro, incluso más que la cebolla, el propio cilantro, sea el principal vector en cualquier tipo de taco o garnacha que podamos comer en la calle, porque su manejo es muy delicado. Sí. Y la cantidad de contaminantes que trae es muy fuerte debido a la cantidad de tierra que acarrea. Entonces, eso lo hace de entre todos los ingredientes para el taco final, yo creo el más peligroso, ¿no? Sí. Pero bueno, eso estamos expuestos con las carnitas y con lo que quieras, ¿no? Exacto. Y ya. Pollos, etcétera. Exacto. Y ya por último, que quizás ahí ya es cuando el cliente comensal creo que tiene también mucha responsabilidad, porque todo esto es envuelto y guardado en bolsas de plástico, sí o sí, que pues la intención es, o sea, no solamente las carnitas, las salsas, el cilantro, pero todo es resguardado, ya sea o empaquetado o previamente en un paquete de aluminio, pero todo es guardado en una bolsa. Y el problema es que ¿cuánto tiempo estuvieron? A lo mejor tú compras las carnitas y estás a 1 hora o hora y media de distancia, a lo mejor te tocó llevarlas a otro lugar que está lejos de donde tú normalmente estás, si es que no las consumiste ahí, exacto. Entonces, el tiempo que transcurren estas carnitas y el tiempo que te las comes. ¿Y cuántas veces pasa que abres las salsas y, ay, es que ya se tronó, o ya venía mal la salsa, o la salsa ya está hecha a perder, pues sí, por ese tiempo en el que tardaste, ¿no? En consumirlas. Y la realidad es que difícilmente alguien va a hacer el primer recalentamiento cuando las compras, o sea, por primera vez recién comprada, la gente no va a recalentar las carnitas, la gente se va a comer las carnitas con la temperatura que traigas, salvo que hayan sido muchas horas, pero entonces ya no tuvo caso comprar carnitas, porque lo que te quieres evitar, pues es hacer justo ese proceso de cocinar o de someter a cocción este alimento, ¿no? Es practicidad, también lo que buscas es practicidad, y eso te lo dan las carnitas. Eso es como el mundo godínez, porque cuando es la hora de la comida,
¿Y sabes qué hay tianguis? Vas para los tacos, ¿no? Pero pobre del que chino ha acabado mi reporte y me tengo que quedar aquí. Pero tráiganme 2 de maciza con tantito cuerito. Sale, órale. Pobre desafortunado, porque pero- incluso, dime. Pero también ahí creo que, bueno, ¿cuánto tiempo puede ser el que le lleves a un godín? Sí, es lo que te iba a decir. Lo que sí le decía a la chef es que sí es muy común, por ejemplo, yo lo veo aquí. Yo, por ejemplo, vivo en Querétaro, pero tengo familia en Irapuato. Irapuato de Querétaro está a 1 hora, hora y Hora y media. media. Bueno, yo me hago 1 hora. 1 hora y media si te vas lento, ¿no? ¡Oh! Pero Vuela. el punto es que las carnitas en Irapuato están bien buenas. Y no falta que venga alguien de allá y le digas, ya que vas a venir, tráeme unas carnitas y un quesito asadero de Irapuato, por favor, porque lo amo. Y en Querétaro, en Irapuato sí se come, tipo virote, pero no sé si sea virote como tal, pero tipo virote es un bolillo, va a decir bolillo, pero no es bolillo. Bueno, un virote que lo abres, le pones queso asadero y adentro le pones carnitas. Y así se come allá las tortas de carnitas. Entonces, a lo que voy es, puedes tener el riesgo aún más alto porque tú estás pidiéndole a alguien que te traiga ese producto de un lugar que sí es lejano y que tú ni siquiera sabes cómo van a manejarlo porque no sabes si va a ser parada, si lo compró ayer, si pasó a comprarlo muy temprano, pero después tuvo que hacer otras cosas hasta salir de Irapuato y llegar a Querétaro, ¿sabes? Ahí es donde creo que sí se vuelve más complicado, más riesgoso, pero al final sí pasa, porque muchas veces extrañamos la comida de donde somos o de donde nos ha encantado comer y dices, ya que vas para allá, tráeme un poquito, ¿no? Me trae, claro, de hecho, yo no iba a mencionar que hubiera un riesgo sanitario con el pobre Godín que se quedó a trabajar. Perdón. Y yo lo único que te iba a decir es que el pobre y desafortunado empleado que no pudo salir a comerse su taco en el puesto, es que va a tener un taco que la tortilla se le va a desbaratar. Y que la verdura se le va a hacer feíta. Pero que llega el taco, eso va a ser triste porque el taco va a perder características organolépticas, pero no como tal un riesgo sanitario, ¿no? Pero me hiciste recordar eso, porque todo lo que empezaste a describir en ese momento fue la escena de los típicos godines que salen a comer a la hora de la comida cuando les toca tianguis y van por los tacos de carnitas. Y sí, fui godines alguna vez. ¿No? Sí hay un riesgo, porque finalmente ese taco, esa orden de tacos, se va a quedar a temperatura ambiente, ¿qué te gusta? ¿Unas 3, 4 horas? Sí, pero piensa además en otra cosa, ya lo mencionábamos, pero como que por encimita, ¿cómo preparamos la salsa? ¿Cómo se preserva la salsa en un puesto callejero con estas ondas de calor? Esa salsa roja de la que estábamos hablando, chef, que es pura agua, ¿no? Entonces, ahí más bien piensas, tengo pico de gallo, tengo cebolla con habanero y limón, tengo salsa verde, guacamole, salsa roja. Oye, y de repente está el puesto que te pone como guarnición y puedes agarrar frijolitos y puedes agarrar arroz. Pepinos. Yo creo que ya tenemos que hacer un programa especial de puestos de la calle. Sí, más bien. Pero bueno. Oigan, ¿les parece si podemos ir redondeando justamente, ir concluyendo? Solamente, espérame, quiero retomar una duda tuya. El maridaje, chef, ¿con qué se llevan las carnitas? Sí, ¿con qué se comen las carnitas? Fíjate que hay opciones bien interesantes. Yo lo he probado con cerveza negra, estoy pensando en esa marca, cerveza oscura, y la cual me pareció increíble y también me gustó con vino tinto. Mezcal. A mí me parece bien interesante. Y el mezcal te ayuda con la gasta, claro, el mezcal. Sí. Y bueno, pero ojo, también ese refresco maravilloso, negro, burbujeante. Es que una coquita con hielos, híjole, y un poco de carnitas, la verdad. O sea, son de esos alimentos que por supuesto no te lo comerías con un agua de Jamaica, ¿no? O no te lo comerías con un agua de guanábana, ¿no? Mira, sí lo haces, pero ya no sabe igual. Ya no sabe igual, sí, es exacto. Más, piénsalo así. ¿Cuánto tiempo tienen existiendo las carnitas? Siglos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo se tenía que acompañar con mezcal, tequila, agüita de Jamaica o limón con chía, una onda así. Nada más llegamos al siglo XX y México fue coca-colero, entonces ahí ya hasta lo dijiste que hay variaciones de las carnitas que les ponen coca, ¿no? Para agarrar color caramelizado. Color, claro. Ahorita ya
Carnitas, pásame una coca, ¿sí o no? Bueno, ahorita que dijiste ingredientes, también hay quien le pone incluso leche evaporada al ¿Con qué proceso. propósito? Sí, también es que la leche evaporada sabe mucho más dulce y provee un color también bien bonito. Habrá un día que hacer carnitas, a ver qué tal nos queda. Sí, Sí, leche evaporada. Yo también sé de esa. En muchos comedores industriales había quien te decía, insisto, lo de la Fanta, lo de la Coca-Cola, lo de la leche evaporada, lo de la naranja sí o sí, la naranja y la leche evaporada. O sea, y la verdad es que todas funcionan. Entonces, pues, ¿qué tenemos de conclusiones? Yo puedo concluir que las carnitas son de estas cosas, insisto, bien chidas que nos dio el mestizaje culinario. Es un alimento que nos saca de apuros, es un alimento para compartir, pero también para darse el gusto uno solo. Es muy fácil, es muy práctico, ¿no? Y es muy rico, o sea, tampoco hay que satanizarlas. Lo ideal sería sanitizarlas, eso sí sería muy bueno, ¿no? Pero por lo pronto hay que disfrutarlas y con nada con exceso, todo con medida. Exactamente. Bueno, yo puedo concluir que sí, son prácticas, son sencillas de hacer, pero son muy lentas. Eso sí, se tardan mucho. Sin embargo, todo se le perdona a las carnitas, ¿no? Igual, si van un día a un local, a un puestecito callejero, pues témanle más a la cebolla, o más al cilantro o algunos tipos de salsas que a su taco per se. Y sí, dense su escapada, prepárenlas, cómanlas, obvio no muy seguido, no diario, no hay dinero para hacerlo, ¿verdad? Y la pobreza nos ayuda a prevenir problemas crónico-degenerativos en algunos casos. No, no es cierto, borren eso. Mi conclusión es que es un alimento muy rico, de ocasiones especiales, no lo hagan del diario, como lo dije ahí en Ciudad de México. Pero sí, cuiden un poco más dónde lo comen o cómo lo preparan en la parte de los complementos del taco, nada más. Híjole, creo que lo dijeron todo, pero reforzando la idea. Sí, realmente las carnitas para mi gusto son comida de fiesta, son comida de celebración, son un manjar. Y sí, justamente creo que no tenemos por qué satanizar a los alimentos, más bien creo que nutrimentalmente y en términos de inocuidad, creo que más bien nosotros somos los que tenemos que poner nuestros límites. No comer en exceso y buscar lugares, seamos observadores, busquemos lugares donde veamos que hay buenas prácticas y que están en condiciones adecuadas. Y pues, si comen ya al lado de un río, en la calle, pues, pensemos que probablemente el producto no va a estar en las mejores condiciones, ¿no? Tratemos de ser un poco más observadores a la hora de elegir los puestos en los que comemos, pero no se pierdan de ese lujo, es un manjar las carnitas. Y no resta más que invitarlos a que se suscriban, a que le den clic a la campanita para que les esté recordando cuando haya un nuevo episodio. Todos los martes hay episodio. El martes pasado no lo hubo, hemos tenido como complicaciones técnicas, pero de aquí en adelante, sin falta, sin falla, todos los martes, episodio. Y ya tenemos página en Facebook, página exclusiva de Hasta la Cocina, que se llama Hablemos de Inocuidad, pero se van a encontrar el logo de Hasta la Cocina, Hablemos de Inocuidad. Suscríbanse, ahí se van a subir todos los videos que ya hemos subido a YouTube. Vamos a estarlo subiendo todo, por si es que no quieren verlo en YouTube, véanlo en Facebook. Y bueno, pues síganos. Nos vemos, chicos, muchas gracias por todo. Y Alejandro, te extrañamos con tus comentarios. ¡Muchísimo! Bye. Nos vemos, bye.